Sean bienvenidos a la continuación de la entrevista que tuvimos con Coca Gómez. Si estás viendo este video, es porque seguramente viste la primera parte, donde la prolífica escritora y autora chilena compartió detalles de sus comienzos profesionales, así como lo bueno y lo malo que acarrearon sus trabajos más fundamentales durante su paso por Canal 13. Hoy nos centraremos en lo clave que fue su participación para crear la primera área dramática que tuvo Chilevisión, sus producciones más destacadas y su actual presente como guionista. A más de 10 años de su última historia original llevada a la pantalla nacional. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para disfrutar de más contenido en adelante. Comencemos. Entre el 2003 y 2004, Coca Gómez tuvo la oportunidad de volver a incursionar en otros formatos, como lo son las series. 2 años antes había indagado en los unitarios, mediante la primera temporada de La vida es una lotería, y este nuevo proyecto consistió en Geografía del deseo. Ficción de 8 episodios transmitida por TVN y que escribió al lado de Boris Kuercha, director de la adaptación a la pantalla chica de Atlas de la Geografía Humana, novela de la española Almudena Grandes. Protagonizada por María Izquierdo, Esperanza Silva, Catalina Saavedra y Claudia Celedón. Geografía del deseo le permitió a Gómez salir brevemente del microcosmos que era Canal 13, conocer nuevos equipos y profundizar en las inquietudes de 4 mujeres chilenas que empezaban a vivir los 40 años. La productora ejecutiva del proyecto, la creadora del proyecto, fue la María Izquierdo, la actriz, y ella me llamó cuando estábamos trabajando las dos en Canal 13, porque estos fueron años, era un sueño que ella tenía. Ella había leído la novela de Almudena Grandes, de la gran escritora española, y estaba obsesionada con llevarla a una miniserie. La María, siendo la tremenda, talentosa actriz y creadora que es, estaba muy como inquieta con lo que pasaba en la televisión en ese momento y quería aportar con algo distinto, de calidad. Entonces se obsesionó con este proyecto y me llamó para que empezara a trabajar en la adaptación de la novela. Empezamos solitas las dos. La María incorporó a su hermano, a Diego Izquierdo, que en ese minuto era el actor que trabajaba con Boris Kuercha. Sumaron a Boris como director y empezamos como desde este sueño que tenía la María, a hacerlo crecer. Consiguieron los derechos de la Almudena vino a Chile, se convenció, e incorporamos a Eliseo Altunaga, consultor, maestro de guiones latinoamericano, con el que tuve el lujo de trabajar. Entonces escribimos ese guión junto con Boris, conmigo, y con la como tutela y asesoría constante, consultoría del Liceo. Con la entrada de Boris ya se consolida la forma de trabajar el guión, que era muy cercano con él como director. Él es un director hiper creativo y un gran escritor, entonces evidentemente quería meterse en el guión, quería meter las manos en la masa. Entonces de este proyecto que yo ya había trabajado como anteproyecto, donde habían estado la Jimena, la Daniela, habían participado también, pero él lo toma y de alguna manera nos pide como que reformulemos bajo su mirada de director. Si bien estábamos bastante ceñidos a la novela, Boris tenía una propuesta de él, propia. Lo que él hizo fue decir, perfecto, me encanta, me interesa, pero yo quiero que mi mirada esté en todo el proyecto, no solo como director, también como escritor, y que trabajemos como en conjunto los dos con la Coca esto. Y ahí no me acuerdo quién fue que se le ocurrió decir, oye, ya, qué entretenido, ya que van a empezar ustedes dos a trabajar en esto, ¿por qué no además tenemos la mirada externa de alguien que complemente para que no estén nadando como debajo del agua? Y apareció la idea, creo que de la misma María, de incorporar el Liceo, que fue una maravilla, una gran experiencia, y para mí como una especie de antes y después en mi vida también, porque se convirtió el Liceo finalmente como mi gran maestro de guión, en la persona de la que más he aprendido en mi vida. Lo único negativo fue que el día de la premiación de los premios Altazor, que me dieron el premio como de mejor guión,
nos ganamos como la mejor distinción del premio. Yo estaba embarazada de 9 meses de mi hija mayor y no sé, pensé que dije, bueno, no, obvio que no lo vamos a ganar, como que es un proyecto súper alternativo, distinto, no tan masivo. Y me fui del teatro y de repente Pablo Yanni me manda un mensaje y me dice, Gini, te lo ganaste. Y yo ya me había ido, le digo, no, Gini, recíbelo tú. Me dice, no, tiene que ser alguien de tu equipo, parece que lo va a recibir la Esperanza Silva. Así que eso fue lo único malo. Todo lo demás fue fantástico, todos los momentos del proyecto, todas las etapas del proyecto. Fue un proyecto largo, fue un proyecto que yo creo que con los años ha ido cada vez tomando más valor, porque después se produjo como una explosión en la carrera de Almudena Grande, por lo pronto. Entonces sus novelas empezaron a tener también otro valor. Atlas de Geografía Humana se llama la novela de Almudena, en la que se basó la historia. Y Almudena Mora, me parece que un poco más de un año, se le hace el tremendo homenaje en Madrid, en España. Todo el mundo como de la literatura se revoluciona. Y esta serie chilena queda como una de las pocas, creo que son 2 o 3, ¿no?, más adaptaciones al formato televisivo de las obras de ella, que ella autorizó en vida. Entonces, wow, es una serie que solo ha logrado ganar relevancia, importancia y trascendencia con los años. Así es que, nada, fue una experiencia espectacular, de mucho aprendizaje además para mí, porque yo no había trabajado antes en otros formatos que no fueran como la teleserie chilena. Fue maravilloso, gran experiencia. Con su nueva empresa Parábola dándose a conocer en el mercado, Coca Gómez decidió correr riesgos y apostar por nuevos espacios que podrían albergar historias de su autoría y ahora en solitario. En el 2006 firmó contrato con Chilevisión, señal privada que estrenó 5 telenovelas originales suyas y en la que jugó un papel fundamental, ya que estuvo presente en el nacimiento de una área dramática desde cero, pudiendo contemplar su madurez, apogeo e incluso estancamiento. El melodrama que dio inicio a esta alianza fue Vivir con 10, estrenada en el verano del 2007. Con una familia numerosa y pudiente que lo pierde todo el día en que regresa la mayor de los hijos, dispuesta a revelar un secreto que compartía con su madre, y que involucraba a una de las más jóvenes integrantes de este clan. Hicimos un trabajo súper codo a codo con Jaime Aguirre, que fue fantástico, con el director del canal, con Pablo Morales también, que estaba a cargo de la programación del canal. Fue fantástico trabajar con ellos dos, porque hicimos como un grupito chico, éramos los 3, nada más, armando esta área dramática de cero. Ellos tenían súper qué tipo de formato querían, para qué horario, querían algo familiar, querían algo... Tenía como una serie de características como la petición de ellos. Y en todas nuestras reuniones ahí, que fueron varias, muy entretenidas, empezó a salir esta idea, como una mamá que tuviera muchos hijos, que quedara viuda. Era una base como muy simple para poder contar una historia de familia. Me interesó meterle como estos secretos del melodrama clásico, de la hija que regresa, madre de una de las hermanas, de esta familia conservadora que había como echado tierra sobre este secreto que en la época en que había ocurrido era como un escándalo, pero la verdad es que lo único que habían logrado con eso era sentar las bases para una catástrofe familiar después, porque la hija era rebelde, Eloísa, ¿verdad?, que era el personaje de Ignacia Lamán. Sentía que era distinta a sus demás hermanos y en el camino descubre que su mamá no es Leonor, que era Malucha Pinto, la matriarca del clan, sino que es su hermana mayor, Olimpia, quien es María José Prieto. Eloísa, tú nunca más te tienes que sentir sola, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu mamá. Y esa es como la gran historia central, porque además las hermanas eran rivales amorosas, disputaban el amor del personaje de Lucas, del personaje de Tiago Correa, y era un triángulo mucho más peligroso de lo que parecía, porque finalmente eran madre e hija metidas en eso. Olimpia, sabiendo de esta situación, queriendo proteger a su hija, pero Eloísa, como le decían en los textos, creo que era la nana de la familia que le decía: esta niñeta tiene la semilla de la maldad. Y era una villana clásica, pero una villana muy joven, entonces los adultos no sabían cómo tratarla.
exigirle o no, castigarla o no, porque también es inocente, no era tan inocente, pero igual era niña. Entonces, la disfrutamos mucho con el gran y querido Ricardo Vicuña, con un elenco fantástico. Estaba Pablo Díaz, estaba Willy Sembler, Tatiana Molina, Marcela del Valle, Javiera Hernández, Ariel Levy, Álvaro Gómez debutó ahí, José Palma. En esa época era muy raro o casi imposible que una teleserie fuera un equipo solo de mujeres. Y tuvimos mucha tranquilidad y libertad para escribir. En esa época no existían las restricciones en las músicas que poníamos y podíamos elegir las canciones y las canciones tuvieron harto revuelo. Hicimos como rescate de canciones antiguas, así como reinventadas para los personajes. La Francisca Bakovich, además de una gran guionista, es una tremenda música. Hoy día tiene una carrera como música importante. ¿Para qué decir Jaime Aguirre, que es un tremendo compositor? Entonces había mucho interés en integrar estos elementos creativos a la historia. Así es que fue muy buena la experiencia. Con Ricardo siempre nos llevamos súper bien. Javier Larena, que había trabajado conmigo en Canal 13, llegó a colaborar, a tratar de armar esta área de cero. Siempre hubo problemas porque el canal era un canal nada que ver con lo que es Chilevisión ahora. Le pertenece a Paramount. Ya este tremendo conglomerado, a Viacom, imagínate. En esa época era un canal chiquito. Estaban como partiendo esta aventura de atreverse. Entonces habían restricciones de presupuesto importantes porque si era un descalabro no se iba a poder hacer más historias nunca más. O sea, había que restringirse. Y eso, por supuesto, que también siempre recae sobre los guionistas, porque tú te las tienes que ingeniar para hacer algo que funcione en interiores, con mucha restricción. Fue como guión de guerrilla. ¿Cómo hacer una historia con un presupuesto que era mucho más reducido que el de Canal 13? Partiendo de cero, donde había como poca experiencia, pasaban como algunas calamidades además, porque habían unos estudios que se llovían, pasaban todos los desastres que te puedes imaginar. Y eso siempre recae en el guión. Te dicen ya, tienes que arreglar 5 capítulos donde aparece tal personaje, no, porque se enfermó y no tenemos una tercera unidad que grabe no sé dónde, entonces no podemos funcionar, entonces no sé. Bueno, era todo así. Así que fue con hartos desafíos, pero creo que salimos airosas, las chicas guionistas. Bueno, el canal quedó contento, al punto que siguieron produciendo. Y fue un gran aprendizaje para mí, enorme, porque la verdad es que estaba acostumbrada en Canal 13 a trabajar con mucho más recursos. ¿Sabes? Esta cosa como de decir, ya, se me ocurre una idea, queremos esto, mira, no sé, ay, qué bueno, ya, hagámoslo. No, ahora era como, es que no, que lo puedes hacer, pero todo en interior, y es como, no, es que si no, no lo podemos hacer. Bueno, ya, vamos a ver, démosle la vuelta. Ese ejercicio fue fantástico y me enseñó muchísimo. Pese a la sintonía promediada de Vivir con 10, Chilevisión continuó en su aventura de producir teleseries propias y en el año 2008 experimentó su primer gran suceso en el género del melodrama, con Mala Conducta. Teleserie de corte juvenil, ambientada en un instituto 2x1, donde adultos estudian para poder terminar la enseñanza media que postergaron años atrás. Coca Gómez fue la autora de esta idea y jefa de guiones de la ficción, que tuvo como protagonistas a Willy Sembler, Ignacia Alamán, Magdalena Max Neff, María José Prieto y Tiago Correa. A diferencia de la ficción estrenada en el 2007, Mala Conducta captó mucha más audiencia, ya que supo aprovechar la contingencia y la cultura popular del momento, con la aparición de las denominadas tribus urbanas. Sus personajes, la banda sonora y la publicidad de la señal privada, posicionaron a esta comedia romántica entre las producciones más vistas del 2008, ya que gozó de un alargue que la tuvo 8 meses al aire. Pero aún con el éxito y la repercusión conseguida, ¿habrá sido Mala Conducta una mejor experiencia para la guionista que Vivir con 10? Son súper distintas experiencias. O sea, Mala Conducta es más serie juvenil, de todas maneras. Es mucho más de circunstancias. De hecho, entraban y salían personajes. Tuvimos a la Dayana Amigo, tuvimos a Diego Casanueva,
Hasta el Pollo Fuentes tuvo un personaje. Era como entre teleserie y sitcom, serie juvenil, tenía otro tono. También teníamos tramas de melodrama, estaba la trama de la María José Prieto con Willy Sembler y la Magdalena Maxneff. Entró Gonzalo Valenzuela después. Pero fue muy serie. Como estas tiras argentinas. Como ese formato. En cambio, Vivir con 10 fue esta experiencia como de un melodrama redondito, que tenía también comedia romántica, por supuesto, familiar y todo, pero la línea central ahí del melodrama yo siento que es redondita y de hecho siempre pienso que hay que hacer un remake de eso en algún minuto. Es una tremenda historia. Entonces creo que el formato Mala Conducta es muy entretenido, es muy interesante, se puede también hacer un remake muy simpático. Tuvo un impacto mediático muy fuerte por la música, que Juan Andrés Sandón ahí que fue clave, porque empieza como el reggaetón y empieza como músicas urbanas que estaban naciendo. Entonces las bandas sonoras ahí, las tribus urbanas, que todo este fenómeno estaba ahí reflejado, con canciones originales para la historia. Porque Jaime Aguirre, siendo un hombre de música, siempre muy interesado en que estuviera ese elemento también, de la música original, de desarrollar industria también con las historias. Entonces, claro, es un espectáculo diferente, Mala Conducta, que Vivir con 10. Vivir con 10 fue una experiencia muy fuerte como dramatúrgica, porque ahí todo dependía mucho del guión, que el guión resolviera los problemas de producción, resolviera los problemas de tiempo. Fue un gran desafío y creo que lo logramos y armamos un maravilloso melodrama, está redondito. Es muy linda la historia. Y con Mala Conducta era el espectáculo, el show, el decir, vamos por más. Y tenemos todos los recursos, nos está yendo súper bien. Coca, ¿quién traemos? Oye, Gonzalo Valenzuela, oye, no sé qué, oye, nada, hagamos esto, traemos ya. La Ángela Prieto, llegó la hermana de la María José a hacer un rol después porque había que hacer una larga y venía la hermana. Hicimos lo que quisimos, o sea, fue como televisión pura, pero la experiencia como del recurso económico versus de la precariedad económica, ¿cachai? O sea, era muy distinto. Pero fue fantástico en las dos partes, ¿no? Fueron grandes experiencias. Tuvimos que escribir como no sé si 130, eran muchos capítulos. Eso fue muy intenso, pero fue un tremendo éxito para el canal. Te diré que la primera vez que el canal empezaba a ganar plata con las teleseries y se consolidaba un área que fue de cero. O sea, realmente esta apuesta había funcionado. Así es que me tocó trabajar muchísimo. Fue duro. Mi hija mayor era súper chiquitita. Desde que había salido Canal 13, armé mi empresa, Parábola, empresa de guiones, un outsourcing de guión y de servicios relacionados con el guión y con la escritura y con el storytelling. Entonces, yo podía trabajar en mi casa, en una época en que no existía como el teletrabajo. Entonces, trabajaba en mi casa y para mí era importante tener equipos con gente que pudiera entrar a mi casa, que fuéramos, no sé, que tuviéramos el feeling, la onda, la confianza. Yo tenía a mi hija chica y estaba sola con ella. Entonces tuvo todos esos desafíos, pero tuve la bendición, la suerte de encontrarme con los mejores aliados en el camino. En ese equipo también estuvo la Francisca Bakuch, también estuvo la Teresita, estuvo Fabricio Copano, en su debut como guionista. Fabricio tenía 19 años y llegaba a mi casa con su cuaderno con ideas y chistes para ponerle a los personajes. Era un niño exquisito, inteligente, sensible, buena onda. Y ya se veía como la semilla de alguien que iba a llegar lejos, piola, talentoso, los mejores recuerdos. Y se integró Pablo Riquelme al equipo también, gran guionista, hoy día a cargo de la supervisión de los guiones del área dramática de Mega. Muchos años lleva de brazo derecho la Kena en todos los análisis de los guiones. Y se integró ahí con nosotros. Y fue súper importante y muy rico tenerlo. Y se armó este grupo fantástico. Lo pasamos muy bien. Fue la mejor época, yo creo, como la época como de oro. Estaba muy entretenida la área dramática en ese minuto.
2 años después, un guión de Coca Gómez irrumpió en la programación de Chilevisión. Se trató de Mujeres de Lujo, la primera teleserie nocturna del canal, y que recibió una buena acogida de parte del público que encontró en ella a un melodrama clásico pero actualizado. Una sufrida heroína en una incesante búsqueda por su hijo perdido, en medio de un escenario que involucraba comercio sexual, mafia y traiciones, llamó la atención durante el primer semestre del 2010. El éxito de Mujeres de Lujo consolidó al área dramática de Chilevisión e hizo tambalear la hegemonía y estabilidad que TVN había mantenido con sus ficciones en horario para adultos desde el 2004. Sin embargo, pocos saben o recuerdan que esta nocturna que dio a conocer a las joyas del Club Esmeralda, lidió con una serie de hechos lamentables y coincidencias macabras antes de su salida al aire e incluso durante sus transmisiones. Mujeres de Lujo tuvo una especie de karma que hablábamos con la Fernando Rejola en un live que hicimos con la Solange Lackington hace un tiempo, porque pasaron las cosas más terribles, estaba como maldita esa producción. Se murió una señora en el subterráneo de Chile Films, mientras grababan escenas del subterráneo del Club Esmeralda donde morían mujeres. La Fernanda buscaba a su hijo, le habían quitado a su guagua, se la habían robado y buscaba desesperadamente a su hijo y ella perdió una guagua durante el rodaje. En el Club Esmeralda había un terremoto y cuando se grabaron las escenas del terremoto, fue el terremoto del 2010 en Chile la semana siguiente. Cuando el personaje del Chaca, de Pablo Macaya, cuando muere, cae una banda de narcotraficantes que se llamaba la banda de los Macaya, cae en la vida real. Álvaro Morales me dice, ¿qué nos está pasando? Me dice, Coca, qué miedo. Estamos, te juro que espirituados. Fue heavy. Fue heavy. Esa teleserie fue heavy metal para todo el mundo. Fue muy intensa. Y bueno, hay que dedicársela a esta señora, la vestuarista, que hasta tuvimos una mártir. Fue terrible, con un dolor para esa familia, imagínate lo que fue. Espantoso. Pero por otra parte, con esta oportunidad enorme de haber contado una súper buena historia que logró consolidar por primera vez a otra área dramática con esa fuerza que no fueran las tres tradicionales que estaban dando vuelta en ese momento. La historia de Esmeralda y del Chaca es la historia de Blancanieves y el cazador. Se enamora, la contempla en su belleza y no puede matarla, pero la deja herida y tiene para siempre esa culpa de haberle hecho daño, pero no haber sido capaz de matarla. También le salva la vida, ese amor trágico. Siempre supimos. Y esa historia trabajamos los cimientos de la historia con Ricardo Vicuña. Y Ricardo ahí me ayudó mucho a formar el perfil del Chaca. Había una escena clave en que ella se le desviste al Chaca cuando le llega a trabajar al Club Esmeralda, qué sé yo. Y ella cree que es parte de su trabajo. Entonces está ahí, hacen una tranza, que él no diga algo de ella y ella como que se... Y Ricardo me dice, no, él no va a aceptar, él la va a cubrir, él sabe perfectamente quién es ella, él no se va a aprovechar de ella, él la va a cuidar como un tesoro hasta el final. Él está enamorado de ella, es un amor romántico que tiene por ella. La va a proteger, es un tesoro, no importa que esté con todos los clientes del mundo al mismo tiempo, pero para él va a ser distinto. Estoy dispuesta a cualquier cosa. Pero no me separes de mi hijo. Y eso yo creo que ayudó mucho al perfil del personaje. Y por supuesto el trabajo que hizo Pablo Macaya, que fue maravilloso. Sabíamos perfectamente que el público lo iba a querer a él más que al fiscal, que él iba a ser el amor trágico de Magdalena, que finalmente tenía que morir porque no tenía otra salida. Ese era el sacrificio para poder encontrar la redención finalmente. Y que Magdalena tuviera una segunda oportunidad de armar su familia, como alguna vez quiso, con su hijo. Así que sí, pues siempre así, siempre lo pensamos así. Y Lieta, sin duda, el personaje de la Ignacia Alamán, esa villana maravillosa, que al final era mucho más mala que el Chaca, o sea, era más imperdonable todo lo que había, todo el dolor que había provocado Lieta en los demás, porque Lieta había tenido todas las oportunidades de la vida, había crecido en cuna de oro, había tenido
todas las opciones de ser una persona más decente y finalmente era horrible, conservadora, ¿no? Con esta cosa como de juzgar mucho a los demás, pero capaz de hacer cualquier cosa por ella misma, un narcisismo maligno así total. Entonces ella era la oposición para el Chaca. Nosotros decíamos, sí, mira, claro, él está aquí metido con los narcos, todo esto, hizo esto cuando era joven, fue sicario, pero está arrepentido, pero y había muchos peros en él. Entonces servía como estudio de personaje, ¿no? Contrarrestarlos a los dos. Julieta, Magdalena, el Chaca, yo creo que son mis favoritos, aunque la historia tenía muchos personajes notables. Todas las chicas del Club Esmeralda, las historias de amor de cada una de ellas. Mujeres de Lujo fue redonda, con mucha concentración solo en la dramaturgia, solo en la escritura del guión, como mucho trabajo de historia. Fue fantástica, es una tremenda historia, me encanta. Me siento súper orgullosa de Mujeres de Lujo. Gran equipo con Josefina Fernández, Malú Riola, Pablo Riquelme también estuvo. Tremendo equipo. Como suele suceder en la industria del entretenimiento, cuando a un programa le va muy bien, inmediatamente se trata de replicar la fórmula que atrajo buenos números. Eso fue lo que casi ocurre con Infiltradas. En lugar de escorts VIP inmersas en el mundo del crimen y el narcotráfico, los espectadores siguieron las peligrosas aventuras de un grupo de detectives envueltas en el mundo del crimen y narcotráfico. Otro melodrama actualizado con alta dosis de thriller y suspenso, que supuso una novedad al rescatar el cliché de las gemelas en los roles centrales. Sin embargo, Infiltradas no repitió la misma hazaña que Mujeres de Lujo y estuvo a punto de tener un destino peor. Pero el equipo liderado por Coca Gómez logró lo que muy pocas ficciones tienen la posibilidad de hacer, en un negocio tan arduo e ingrato como lo es la televisión: salvar su propia historia. Con Infiltradas tuvimos problemas como de realización. Era una historia súper entretenida, era un thriller, había suspenso y enigma y misterio, pero hubo ciertas cosas que yo siento que como área, aún joven quizá, fue un salto un poco hacia arriba, quizá muy rápido, muy grande, y habían ciertas cosas que no se lograban entender, por ejemplo que la Katy Cobalesco hacía dos personajes, en la realización no se entendía cuál era cuál, que eso es un tremendo error garrafal. Pero en ese momento de área joven, claro, se habían cometido esos errores, y eso le hizo muy mal a la historia, porque cuando la gente no entiende una historia, la percepción automática es que la historia es mala, como me enseñó Oscar Rodríguez, gran maestro Oscar. Entonces, yo creo que ahí se produce una oportunidad muy grande para mí y para Malú Riola, que estábamos a cargo del guión en ese minuto, de decir, hagamos un borrón y cuenta nueva. Hagamos una operación de salvataje de Infiltrada, porque está cayendo. Partió muy arriba en la sintonía, porque estaba todo y todo el mundo quería ver con qué van a salir ahora. Por eso el canal también, Jaime, le importaba salir con algo que fuera similar, no tan distinto. Me dijo, sigamos con estas historias de mujeres, corales, pero en vez de prostíbulo nos vamos a la PDI. Pero tengamos ese sello, me dijo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a perder? Si funciona, la gente lo va a buscar. Pero hubo ahí algunos errores en cómo se contó la historia, que no se entendían las gemelas, que eso es un pecado capital. Empieza a decaer el rating y decidimos ahí, hacemos con el Pato González, queridísimo Pato González, con el que habíamos terminado ya de trabajar en Mujeres de Lujo, que partimos con Ricardo Vicuña, terminamos con Pato, y acá fue como ya, ¿sabéis qué? Hagamos lo que haya que hacer para levantar esta historia y para reconquistar a nuestra audiencia. Y ahí se pareció como al artilugio así televisivo que hicimos con Mala Conducta para la Largue. De decir, vamos al efecto, vamos a darnos todas las licencias y vamos a rescatar esta historia como sea. Y ahí con la Malú Riola, que es una genial guionista, la Malú me dice, ¿sabes qué? Nosotros siempre tuvimos un psicópata. Estaba dando vueltas. Dijo, ¿y qué hacemos si el psicópata es Felipe Brown? Que era el personaje más lindo, querido, el bueno de la historia, que queríamos todo que la Katy Cobalesco se quedara con él y que se amaban. Sí, él es el psicópata, me dice. Y si hacemos todo ginectólogo, y ahora el público lo sabe, y vemos cómo este psicópata empieza a actuar y cómo empiezan a morir todos los personajes que no nos sirven para contar la historia central, que es lo que está teniendo mejor recepción en la gente. Y así fue.
Y la historia terminó con broche de oro espectacular. No me acuerdo cuál era su competencia, pero le ganó a la competencia en ese minuto que tenía Canal 13. Terminamos con la primera boda gay de la televisión chilena, porque se casaron dos de las infiltradas, la Ignacia Lamán con la Marcela Alvalle. Se casaron por el civil. Hubo gente que nos decía en el canal, pero ¿cómo vas a hacer un matrimonio de dos mujeres? Es imposible que pase en Chile, eso no existe, es ilegal. Y yo le decía, bueno, no importa, algún día va a ser legal. Y nosotros vamos a ser los primeros. Si está acá en la ficción, ¿por qué no va a poder pasar después en la realidad? Y lo hicimos, y se atrevieron todos, Pato, Pablo, Jaime, ya, hagámoslo, hagamos el matrimonio gay. Vamos con las chicas. Y se casaron las chicas por el civil. O sea, en esa época era de loco. Y la teleserie había logrado reconquistar a su audiencia, y la audiencia que había estado al principio estaba así, a ver si iban a pillar al psicópata Felipe Brown o no, las iba a terminar matando a todas las infiltradas. Y terminó siendo un éxito para el canal y cosechando de nuevo. Pues sí, que es finalmente lo que, desgraciadamente, lo que más importa, más que las alabanzas, las lucas, la plata. Y dejó buena plata para las próximas producciones que eran ya más ambiciosas, los trabajos que traía Vicente. Se incorporó Víctor Carrasco y ellos de alguna manera tratando de reproducir estas producciones más grandes que había hecho alguna vez TVN. Entonces estas historias dejaron las arcas bastante llenas para poder hacer esos productos más costosos. Esta televisión de guerrilla que partimos con Vivir con 10, y que fue creciendo entre Vivir con 10, Mala Conducta, La Larga Mala Conducta, Mujeres de Lujo, Infiltradas, fue dejando los recursos para poder hacer otras producciones, como después fue La Doña, por ejemplo, que eran ya más complejas, de más dinero, más producción. El 2012 fue un año crucial y complejo para la guionista, ya que La Sexóloga, su tercera teleserie nocturna y la quinta historia de su autoría llevada a las pantallas de Chilevisión, no estuvo ni cerca de los resultados de sintonía obtenidos en sus anteriores trabajos para la señal privada. Hubo opiniones divididas de parte del público y el canal, que exhibía los conflictos y romances surgidos en una empresa radial, tomó la lamentable e irreversible decisión de mover de horario a la teleserie nocturna, después de la medianoche. Para Coca Gómez fue otro momento muy incómodo en su carrera escribiendo melodramas y tiene algo que comentar respecto a ese hecho puntual. Fue horrible porque yo siento realmente hasta el día de hoy, y creo, ojalá algún día lo pueda demostrar, que el guión de la historia era mucho mejor que la realización que se hizo de la historia. O sea, yo creo que hubo malas decisiones, no solamente de dirección, de programación muy fuerte también. Yo creo que el trabajo que hicimos, tanto mi equipo como el de Vicente, era mucho mejor que lo que salió al aire. Creo que tuve una mala campaña, creo que se descuidó como producto al aire, le cambiaron el horario, después editaban cualquier cosa, como que cortaban, terminaban los capítulos en cualquier lado, no tenía sentido, se cambiaban cosas, se sacaban escenas para que se grabara rápido, para que se acabara. Entonces yo siento que el papel algún día tendrá su oportunidad. Siempre lo he pensado. Era un equipo de puras mujeres también, con la Priscila Rodríguez, que Priscila Rodríguez es muy importante en Mala Conducta. Ojo, también hay que mencionarla. Estaba la Priscila Rodríguez, estaba la Piti, estaba la Malurriola también de nuevo, estaba la Paula Parra. Éramos puras mujeres. Me acuerdo que pasó una cosa súper interesante con esa historia. Yo tenía un dolor enorme porque habíamos trabajado tanto y la queríamos tanto y habíamos hecho tanto como por cuidar el tema, además de esta sexóloga, que no fuera una cuestión burda, que no fuera una cuestión, o sea, de verdad entre contenido interesante y no solo como sexploitation, así, que es un poco lo que terminó pasando. No sé por qué. Y muy mal recibido, ¿no? El momento en que como que me empecé a sanar de ese dolor fue una vez que me llega un correo de España, porque el canal en algún minuto, creo que cuando se vendió a Turner, la primera vez que se vende Chilevisión, y pasa a Turner, alguien ahí en la cadena de distribuciones de Turner manda los guiones
para que se subtitularan algunos capítulos, algo así, y me escribe de España el productor a cargo de la transcripción de los capítulos, que tenía que poner subtítulos porque el chileno no nos entiende nada, tú sabes que es terrible. Y me escribe este español un mail felicitándonos por los guiones. Y nos dice, no puedo creer que esta historia no le haya ido bien, porque me la leí completa. Y me dice, como me recordó a las comedias de Billy Wilder. El Tito Noguera me dijo una vez, nunca he hecho un personaje en televisión que disfrute más que era su personaje en esa historia. Me dijo, nunca lo he pasado mejor. Entonces, me quedé con esos dos testimonios y creo que algún día ese guión merece una nueva oportunidad. Antes de salir de Chilevisión, Gómez presentó un proyecto de teleserie que el área dramática de la red privada estuvo a punto de realizar el año 2015 y en horario vespertino. Esta idea llegó a ser difundida en la prensa de espectáculos, al igual que otras propuestas de ficción, que finalmente no fueron producidas. Amor en Marcha era mío y fue como increíble porque era una historia mucho antes del estallido social y era en un momento como de efervescencia estudiantil que una dirigente estudiantil se enamoraba de un carabinero en medio de una protesta y estaban los dos así en los bandos opuestos y todo. Era un súper buen proyecto y de alguna manera se anticipó a los escenarios que vinieron después. Planteaba todas estas tensiones sociales y los tenía de protagonistas a esta niña así que era como un poco primera línea y este carabinero de familia de carabineros que quería más hacer las cosas bien, por supuesto los dos, y ella también, ella era muy de luchar por sus ideales, pero estaba envuelta en un círculo que era más violento que ella, y el carabinero lo mismo, y se enamoraban. Y imagínate, era como un Romeo y Julieta contemporáneo, un poco anticipándose a los fenómenos sociales del 2019 en adelante, y súper interesante, súper interesante. En el 2014, la empresa estadounidense Telemundo posibilitó el reencuentro de Coca Gómez y Sebastián Arrau al comprar los derechos de su teleserie Cerro Alegre, para adaptarla al público hispano residente en Norteamérica. Quienes fuese guionistas de Canal 13 años atrás, reversionaron su propia historia que, por decisiones de mercado y de rating, acabó desligándose completamente de la magia del amor eterno. ¿Cómo fue hacer la impostora para nuestra entrevistada? Lo tenemos pendiente, tenemos una maravillosa agente en Miami, los dos, que es MGE, que es Esperanza Garay, que es la misma persona a cargo de la comercialización de todos los guiones de Mega en Chile, y ella tiene la representación exclusiva de Cerro Alegre para su comercialización internacional, así que estamos súper contentos y esperanzados en que va a tener su oportunidad Cerro Alegre de adaptarse como merece, porque yo entiendo cuál fue la movida de Telemundo en ese minuto, que ellos querían hacer un twist en el formato y que fuera más thriller, porque querían poner thriller a esa hora, tenían una serie de razones programáticas, pero creo que habría sido más efectivo quizá crear una historia nueva para esa necesidad, más que tratar de torcer. Y eso que nuestro jefe era Roberto Stopelo, que es un talento, que de hecho es el productor ejecutivo detrás de Perfil Falso, de Pablo Llanes y Sara del Chasca, es un tremendo productor. Y mira que bien ha hecho eso en Netflix. Pero cuando trató de hacerlo en Telemundo, en televisión abierta, a las 8 de la noche, con Cerro Alegre, no funcionó porque de alguna manera Cerro Alegre no era una historia que tenía ese ADN. Fue como forzada. Entonces lo tenemos pendiente. Me encantaría trabajar de nuevo con Roberto. Amo al Seba por sobre todas las cosas, queremos trabajar siempre juntos. Ojalá nos resulte. Esperanza ha ido conversando de la adaptación de Cerro Alegre, es la posibilidad que nosotros se nos dé la agenda para poder incluso nosotros mismos hacer una adaptación los dos, ahora ya viejitos, muchos años después, más experimentados, así que sería maravilloso. Este 2024 se cumplen 12 años desde la última vez que una historia original de Coca Gómez se vio en pantallas nacionales, y aprovechamos de consultarle a la guionista sobre los motivos de su alejamiento,
Y si acaso existe la posibilidad de que Chile vuelva a disfrutar de una creación de Coca Gómez hecha para estas tierras. Mira, yo de alguna forma como que quemé las naves. Dije, ya, voy a partir afuera, me interesa salir de Chile, sin salir de Chile, porque nunca he dejado de vivir acá, aunque tengo un apartamento en Miami, tengo una segunda como residencia, estoy acá y allá en el año, en distintos periodos del año, pero igual sigo siendo residente de Chile y he criado a mis hijas acá, con mi marido, y me encanta mi país y todo, que no quiere decir que algún día no vaya a irme completamente, pero sí con estas ganas de salir al mundo, de no esta cosa asfixiante de 2, 3 canales y que todos te juegas la vida en eso, y que siempre te encuentras como con las mismas caras y los mismos argumentos y lo mismo. Entonces fue como decidir, ya, yo me voy para allá, voy a estar allá, voy a conseguir entrar en ese mundo, en ese mercado, conocer a esa gente, conocer cómo trabajan. Y empecé a viajar mucho, así, ¿no? Unos viajes espectaculares con mis hijas a cuestas, con mucha ayuda, con mis nanas, con mi mamá, con los que pudieran ayudarme, porque es distinto cuando viaja un papá de negocio que cuando viaja la mamá. Pasé largas temporadas en México y en Estados Unidos también, sobre todo el último tiempo en Miami, los últimos 3 años. Ha sido clave estar, conocer a la gente, estar con ellos. He hecho largos trabajos de consultorías, de creaciones de formato, de todo tipo de cosas. Y me he ido especializando también a través de mi empresa, que es una empresa chilena que da trabajo en Chile, que da trabajo en México, que da trabajo en Estados Unidos. Según los proyectos hacemos como castings de guionistas, de escritores, cuando son proyectos de crear un formato para alguien o de corregir algún formato que se quiere actualizar, o hacer consultoría de guión, o escribir guiones, o crear algún formato original. Estamos en distintas áreas con distintos clientes, en paralelo, no tenemos exclusividad, que ha sido maravilloso porque ha sido una libertad total para poder trabajar con muchas personas distintas, interesantes, de distintas miradas, culturas, todo. Y con este boom hoy día, como de las plataformas, además, que te permite no solo trabajar tampoco para Univisión o Telemundo, o Televisa, tienes miles de opciones. Así es que creo que lo hice en el minuto correcto, porque ya llevo 10 años fuera de Chile, y ahora ya me llaman a mí, no golpeo puertas, así como, hola, soy chilena, me gustaría trabajar acá, sino que ya tengo la suerte, la fortuna maravillosa, que gente tan talentosa como la gente con la que trabajo, me llame, me convoque, y me integre, me ofrezca proyectos interesantes. Siempre hay posibilidades de hacer cosas. Yo creo que de un tiempo a esta parte lo más interesante son series en Chile. Hay un par de proyectos ahí potentes, pero siempre estamos en conversaciones. Siempre estoy en contacto con todos y siempre estamos confabulando y viendo ahí por dónde podría salir algo, dónde podríamos hacer algo interesante. Así que pronto van a conocer probablemente algunas cosas chulas. Coca Gómez ha continuado expandiendo sus horizontes creativos y además de haber podido trabajar para gigantes de las telenovelas como Telemundo y Televisa. Escribe una miniserie con el productor colombiano Patricio Wills, dueño de W Studio, para la plataforma de streaming ViX, y que está inspirada en el libro El silencio de los ángeles del argentino Daniel Genovese. Pero conozcamos de boca de la entrevistada en qué otros proyectos audiovisuales como literarios está involucrada. Me ha tocado ser consultora y asesora de muchas otras series en México, en Miami. Siempre son formatos muy apetecidos. De un tiempo a esta parte, te diría, los últimos 3 años, es como que lo que más te piden, incluso cuando hay formatos como de teleserie en los grandes canales, en Televisa, en Telemundo, igual son híbridos hoy día entre la serie y la telenovela, los nocturnos, la historia nocturna. Ellos mantienen una fidelidad alta al género al mediodía, en la tarde, como que han ido segmentando súper bien y de manera bien interesante. Hay ciertas comedias, como las que hace la Kena en Mega, la Kena Rencoret. De hecho, han hecho exitosas adaptaciones de las historias de Mega,
Y si te das cuenta, las teleseries chilenas son bien distintas que el clásico como culebrón mexicano. Ha habido una interesante transformación, manteniendo la base del melodrama, pero tomando los elementos de las series. Entonces sí me ha tocado seguir como con las manos en la masa, tanto en las telenovelas, series, estos híbridos que han salido, series noveladas les llaman ahora. Están haciendo la plataforma ViX, que es de Televisa Univisión, está haciendo estas series de 20, 30 capítulos que son basadas en guiones de telenovela, pero convertidos como transformados al formato como de serie. ¿Para qué decir las super series de Telemundo también? Es una exportación no tradicional de Latinoamérica para el mundo. Esta base de melodrama que permite darle mucha fuerza a la continuidad dramática de las series después. Así es que sí, siempre hay un vínculo con ese formato. En este minuto estoy como en 3 bioseries en paralelo, todas basadas en personas que existen en la vida real, muy interesantes, ya las conocerán. Es un proyecto que se demoran años además en trabajarse, sobre todo con la pandemia que retrasó muchas las cosas, pero grandes proyectos que vienen en camino. La bioserie está muy fuerte hoy día en el mercado, hay mucho interés por llevar historias de la vida real y personajes famosos, conocidos, relevantes, que estén dispuestos a contar su historia y a mostrarla ahí en la pantalla. Así es que está muy interesante todo lo que pasa por ese camino, por la vía de ese formato. Estoy muy comprometida con, yo creo que los próximos como 2 años de historias y trabajos, cosas que tengo que ir terminando, pero en 2 años más cumplo 50 años, así que espero empezar a darme el tiempo que requiere la escritura, la literatura, esa otra forma de ficción. Amo el audiovisual, pero esa libertad que te da poder crear una obra en sí misma y no un guión que finalmente, por más que lo ames y lo atesores, va a depender de una larga cadena de creadores que se suman para que llegue a puerto, para que el público lo conozca, para que quede como tú lo soñaste. No pasa lo mismo con la literatura, al contrario. Todo lo que haces va directamente al lector. Tienes una relación directa entre el creador y el lector. Eso lo tengo de todas maneras pendiente. Voy a publicar una novela infantil junto a Paz Puga con una escritora creadora talentosísima y supongo que el 2024 va a salir por Editorial SM también. La entrevista está llegando a su final y ha sido un placer conocer a Coca Gómez y oírla compartir detalles sobre su carrera frente a todos ustedes. Pero no podemos concluir este video sin preguntarle que de todas las ficciones que ha escrito en 25 años de carrera, ¿cuáles son sus favoritas y con cuáles directores le ha gustado más trabajar? Yo creo que podría poner como un top 5. Y tendría Mujeres de Lujo, Geografía del Deseo, Cerro Alegre, Machos y Vivir con 10. Ricardo Vicuña. Por el momento que nos tocó vivir solitos ahí, abriendo una área dramática donde no había como ni scotch para pegar dos papelitos. Tremendo desafío. Y nos llevábamos muy bien. A mí me gusta mucho Ricardo como analista de guión, como feedback. Y nos tocó además trabajar con estas producciones paupérrimas, donde había que resolver todo por guión, porque no había plata ni para arrendar auto. Cuando uno se va manejando y se estaciona y se baja en la casa y me decía, Coca, es que no tenemos plata para auto. Y yo, pero ¿cómo? O sea, no puede estar la protagonista en 3 escenas seguidas. ¿Por qué no? Porque no alcanzamos a grabar, porque tenemos una sola unidad, entonces ella tiene que estar acá y el otro no se queda. Todo era complicado. Pero con muy buenos recuerdos de Ricardo, muy buenos recuerdos de Pato González, muy buenos recuerdos de la Christine Lucas, en Mujeres de Lujo también. Fantástica, la única mujer con la que me tocaba trabajar, que creo que es un talentazo, que está, ojalá vuelva a dirigir en televisión en Chile, a hacer una serie, me encanta la Christine. Bueno, Oscar Rodríguez, que es un amoroso y es un encantador y es un maestro, tiene una mirada como de la templanza de los años,
de acordarse de los inicios de la televisión. Eduardo Pinto, Vicente Sabatini, Christian Mason. Qué suerte, como que me tocó trabajar con una generación completa de la vieja guardia, de los cracks, de los inicios de la industria de las teleseries en Chile. Así que muy contenta en realidad. Y agradecida de haber podido trabajar con todos. Y ojalá que existan más mujeres directoras. Se necesitan. Para terminar, escuchemos lo que Coca Gómez Riquelme tiene que decir respecto a la actualidad de los guionistas en todo el mundo en la era del streaming. A ver, yo creo que siempre en la naturaleza, esto es como darwiniano, o sea, en la sabana en África hay unos felinos que tienen más oportunidades que unas cebras de terminar el día comiendo bien porque corren más rápido y cazan a su presa. O sea, hay una cosa brutal ahí que ocurre, ¿no? Que es como esta selección natural. Hay gente que tiene ciertas habilidades que son más apetecidas por el mercado de la escritura de guiones, como los jefes de equipo o los creadores de historias originales. Y hay gente que tiene habilidades maravillosas, pero que son quizá no tan escasas o que por alguna razón está la percepción de que pueden ser más fáciles de reemplazar. Hay un proceso como de selección natural ahí. Cuando hay un guionista que tiene cierta... De partida que tiene la capacidad de crear historias originales, eso es un tremendo check, que es autor. Después que es capaz de dirigir a un equipo, o sea, de liderar, otro check. Y además de escribir y dialogar bien. Pero hoy día yo creo, para bien de todos los escritores, existe cada vez una valoración más grande de todos los aportes, de todas las áreas de aporte. Hay gente que edita, hay gente que es especialista en escaletas, en revisar escaletas, hay gente que dialoga comedia, hay gente que dialoga drama. Y cada uno es muy importante y es fundamental. Cada vez existe más la sensación de que lo que prima en el guión es el equipo. Es un equipo diverso, donde hay distintos talentos y donde el jefe de equipo no es más importante que el dialoguista que hace las escenas más chiquititas, pero esas escenas chiquititas le van a dar un color y una fuerza a la historia completa que no tendría la historia, que no tendría esa magia si se descuidara eso. Entonces yo siento que, claro, existe esa realidad brutal. Hay muchos creadores postergados por dedicarse a áreas que no han sido suficientemente valoradas, si se quiere, o que no se traducen en números fuertes como ser el autor de algo y ceder derechos de autor o que me compren mis derechos de autor. Pero todos somos importantísimos en este universo y creo que cada vez toma más fuerza esta mirada colaborativa, más que esta cosa piramidal de no, aquí está el super top guionista que es el que manda, que es el cabrón y que le dice a todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que hacer la pata no, es esta cosa, este espíritu colaborador entre gente diversa, entre gente distinta, donde todos importan, donde cada cosita y detallito que se integre en la mirada que hay detrás del guión y en el craft, en la habilidad narrativa, en la capacidad de observar, en la capacidad de crear, de dar vida a las escenas, a los guiones, cada detalle importa. Todos importan, todas. Nadie se queda afuera. O sea, en el writer's room, que es algo que los gringos han hecho maravillosamente bien, todos valen. Todos son importantes. La gracia, la clave es que para cada proyecto, hacer el equipo que es el mejor para ese proyecto. Es como el casting en los actores. Tú puedes tener un maravilloso actor de comedia que no va a funcionar necesariamente en un melodrama o en el thriller, por las razones que sean, que está especializado en eso, que es una persona que brilla ahí, pero que el desafío al otro lado le quita ese brillo. Es lo mismo que yo siento con los guionistas. Ahí el desafío es armar los equipos para que cada lucir en su especialidad, en su área, y donde todos tengan una relevancia total y que finalmente esta obra es producto de esta conjunción de talento.
Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo y del testimonio de la invitada. No olvides dar tu like, comentar y compartir con tus amigos. Nos vemos muy pronto en otro video más de Grandes en el Área.